saltamos por ahí, pedí a mis hermanos que me cubrieran, nos saltamos por ahí una semanita, pero bueno, estábamos casi terminando el tema de la muerte de Cristo, inicio de vida para el creyente. Este fue el último tema que tocamos, mis hermanos, y, y nos quedamos en la cita de, ahorita les digo, en la cita de el libro de Isaías. La última cita fue Isaías 53, versos del 1 al 5, ¿no? En donde estamos viendo cómo nuestro Señor, en este tema, cómo nuestro Señor muere, y cualquiera diría que cuando alguien muere, pues es derrotado, ¿verdad? Cualquiera diría eso, que es el que muere es derrotado, que ya no está más. ¿Por qué? Porque le toca perder. Sin embargo, nos damos cuenta que todo lo contrario para con el Hijo de Dios. Cuando Él muere, ¿qué pasa por ahí? Bueno, pues es renovado precisamente la fe, es, eh, como pudiéramos decir, es confirmada la fe de cada uno de los creyentes, confirmada con quien estaban, ¿verdad? Con los apóstoles, más que nada. Y decíamos por ahí que llega a haber un triunfo entre la vida sobre la muerte. Dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? Y con esto nos damos cuenta que muchos creían que la muerte del Señor Jesucristo, una muerte tan fuerte, tan, según los romanos, hecha de manera severa, como para poder meter miedo, ¿verdad? A que nadie más se semejara a él. Por eso le pusieron esta muerte tan fuerte, una muerte que comentábamos que fue muerte para maleantes, para gente mala, para gente que no tenía perdón, ¿no? Sin embargo, esta fue la muerte que se le dio al Señor, y Él con ese hecho triunfa la vida sobre la muerte, y para todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Ya no hay muerte, sino hay vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer esta cita de Isaías 53, por favor, y seguimos. Es Isaías 53, versos del 1 al 5. Isaías 53, versos del 1 al 5. Leo, hermano. Sí, por favor. Dice, ¿quién ha creado a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí nada más. Gracias. Pues bueno, citas muy conocidas, muy elocuentes, en donde podemos ver, ahorita que estaba dando lectura a mi hermana, pude ver muchas cosas, ¿no? Siguiendo la cita, dice, despreciado y desechado de entre los hombres. Fíjense cómo nuestro Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿A qué tarea lo envía? A que salve a la humanidad, a nosotros los humanos. Y nosotros los humanos, nosotros el género humano, ¿cómo lo trató? Dice el verso 3, despreciado y desechado de entre los hombres. Hay otro donde dice que no lo estimamos. El verso 3 también, no lo estimamos. Fíjense nada más. O sea, tener al autor de la vida, tener a nuestro Salvador aquí en nuestras manos, y el género humano no se dio cuenta, no lo estimó. Tal vez sea excusable, y les voy a decir por qué. Porque en ese tiempo, pues las Biblias solamente eran pergaminos y estaban en lugares específicos. Hoy, gracias a Dios, las Biblias están en las casas de los creyentes, están a disposición nuestra, mis hermanos, están a que yo lo lea a la hora que me plazca. Fíjense qué bueno está esto. Y ustedes van a decir, no, pues hoy debe haber más creyentes. Así es, mis hermanos, pero también hay mucho increyente. Y ustedes también van a decir eso. Y pues bueno, hay muchos que creen y hay muchos que no creen. Pudiéramos decir que hoy es fácil tener una escritura, que hoy es fácil que te regalen una Biblia. Fíjense que la última vez que estuve yo trabajando, ahora sí, en mi trabajo, el que era mi trabajo, que fue aquí en la zona de Veracruz, pues estaban ahí, que se iban dos personas de subestaciones y yo, y y salió uno de los muchachos técnicos y me dijo, Enrique Carlín, yo quiero darle un presente. Y, ay, qué bueno. Y me dio una Biblia, me dio una Biblia y le dije, te lo agradezco mucho. Léala, me dijo, léala, le va a servir mucho. Le digo, así es. Así es. Pero vean, lo que les quiero decir con eso es que cada vez somos más los que conocemos. Ese jovencito que se aproximó y me lo dio de corazón, ese presente, pues él sabía que era un buen presente, ¿verdad? Y y me la dio y le dije que se lo agradecía mucho, que le íbamos a usar, ¿verdad? Vean cómo se manifiesta. Hoy en la mañana decía yo, fíjense que el género humano va cambiando, cada vez vamos cambiando y vamos creyendo más y somos más fieles. Y solito por convicción, el género humano va, va más hacia la salvación. Pero también sabemos en la escritura, en el libro de Apocalipsis, fíjense, dicen que aquellos que después de haber venido al Señor Jesucristo y estar con nosotros aquí en la tierra nuevamente, muchos no creían en él. Y digo, qué cosa, o sea, ya teniéndolo otra vez, como en ese tiempo, otra vez en carne, aquí junto con nosotros, con todo su poder, dice la Escritura,
muchos no van a creer. Vean, vean entonces por qué es necesario que nosotros hagamos esa labor tan grande que nos marca nuestro Señor de la evangelización y el hablar precisamente de la palabra de Dios para que esto sea lo que nos identifique a nosotros como creyentes. Que sea precisamente el que tengamos la palabra y que sea fácil de dominio entre nosotros para poderla dialogar para con aquellas personas que no la conocen o que la conocen de manera no verdadera, porque hay gente que agarra la escritura para otras cosas que no es la salvación, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿la conoces? Y van a decir que sí, pero no como debe ser, ¿verdad? Bien, entonces, esta cita de Isaías 35 nos hace ver cómo nuestro Señor Jesucristo le habla el libro de Isaías, ¿verdad? Él es ahí hablado, y como el libro de Isaías, pues, ¿no? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya era un libro ya sabido, y que si alguien leía las escrituras, sabía precisamente lo que dice este verso de Isaías, Isaías 53, ¿no? Y esto, si alguien conoce o conocía esta escritura, podía haberse dado cuenta del Hijo de Dios, como nuestro Dios lo envía, y verificar qué era lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo. Qué era lo que estaba pasando con ese hombre, como decían los creyentes en ese tiempo, ¿verdad? Que eran aquellas gentes de la ley, que manejaban la ley, como se referían al Señor Jesucristo como alguien que, que, que hacía, que hacía que hacía zafarranchos, que hacía, o sea, que inquietaba al pueblo, así lo veían ellos, ¿no? No como alguien que viene a predicar y a hablar de la salvación. Por eso lo envió el Padre, ¿verdad? Y lo vieron a él como alguien que no se sujetaba y alguien que se salía de control, y, y que no pudieron con él, ¿no? Pero él lo único que quería era externar esta palabra que hoy la tenemos, esta palabra que hoy nosotros la podemos gozar, ¿no? Vamos a seguir, mis hermanos. Continuamos con el libro de Juan. Eh, es Juan capítulo 17, versos del 1 al 4, por favor. Juan capítulo 17, versos del 1 al 4. 17 del 1 al 4. ¿Quieres que lea? Por favor. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé gloria a ti. Pues has dado a tu Hijo autoridad sobre todo el mundo. Él da vida eterna a cada uno de los que tú has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Así es. Miren, si se dan cuenta ahí, pues bueno, lógicamente son palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y son palabras, dice el subtema arriba, Jesús ora por sus discípulos, o sea, por su gente, por los que estaban con él, por los que lo buscaban, por los que se allegaban. Uno, ¿quiere ser escuchado por el Señor Jesucristo? Allégate a él,
búscalo. Si tú no lo buscas, tú no lo tienes. Vean aquí, dice, vean lo que dice, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, ¿no? Dice que él, su hijo, le ha dado potestad sobre toda la carne. Y dice el verso 3, que son de los versos que siempre predicamos, siempre hablamos, para que sea precisamente enseñanza nuestra, que lo tengamos en las manos como algo muy preciado. Dice, esta es la vida eterna. Mucha gente anda buscando la vida eterna como algo tan difícil, tan complicado, tan no fácil de encontrar. Dice así, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mis hermanos, estar dentro de la vida eterna es conocer a nuestro Dios, buscar a nuestro Dios, solicitarlo, que Él vea precisamente que hay amor, que Él vea que nos allegamos porque dependemos de Él. Somos tan vulnerables, tan indefensos, ¿no? Y lo digo físicamente, yo siempre lo he comentado, vean, cuando un auto golpea a un perrito o cuando un auto golpea a un humano, válgase la comparación, usted va a decir, ¿cómo me comparas? Vean esa comparación. Y el perrito lo golpean y corre lleno de temor y todo, corre y va a su casa y busca la protección tal vez del dueño. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando un auto nos golpea? ¿Corremos también? No corremos, mis hermanos, nos quedamos botados. Somos tan débiles, tan vulnerables a tantas cosas. Veía yo también un ejemplo como en la autopista de Acapulco viene un carro y se golpeó ahí con una vaca. La vaca estaba echada en el pavimento a las 5 de la tarde, que estaba calientito el pavimento, se echó. Y llegó un auto ahí y casi se rompió totalmente, de esos autos modernos, ¿no? Y la máquina, el animalito se percibió que lo habían golpeado y se levantó despacio y todavía botando sangre por su manita, se fue caminando. Y los que se quedaron ahí accidentados, el carro, pérdida total, estaban todos golpeados ahí, por el impacto con el animal, y el animal se fue. Y ellos se quedaron ahí con todo el daño. O sea, somos tan frágiles, el género humano, ¿no? Y si somos tan frágiles, híjole, pedir auxilio al Señor son de las cosas que es muy importante tener, ¿verdad? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si nosotros entendiéramos bien estas palabras, creo que no iba a haber no creyentes en el mundo. ¿Por qué? Porque ver bien esta cita, la cita 3, el verso 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, conocer a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo, mis hermanos. Eso es el todo del hombre.
el todo. Alguien decía, es que los mandamientos, es que, miren, conocer al Señor Jesucristo y amarlo y conocer a nuestro Dios es el todo. El hombre, volvemos a decirlo, es tan vulnerable, tan frágil, que teniendo a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo, tenemos todo, mis hermanos, todo, todo. A veces lo tenemos y no le hablamos, no le decimos, no lo enteramos. Y y este es el todo del hombre, como les decía. Bien, comentarios no tienen. Bien, a ver, 17. Vámonos otra vez a Isaías, por favor. Isaías 9:6. Nada más el 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Acuérdense que Isaías, ya se los comenté, que es de los libros más antiguos. Pero, Sí, por favor, es capítulo 9, verso 6. porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Quise irme sobre los calificativos que el Señor usa. Dice la cita así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean los calificativos que le marca Isaías hace mucho tiempo. Y los mismos calificativos hoy le tienen, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Dice, un niño nos ha nacido un niño. ¿Dónde? Allá en Belén. Entonces va a decir, ¿por qué en Belén? Bueno, no entremos en dimes y diretes, pero el Señor lo puso en la tierra, lo puso a disposición del género humano en ese tiempo, y que el Señor supo por qué Él lo hizo ahí. No sé, tal vez si lo pone en México, lo pone en Estados Unidos, o lo pone no sé dónde, no haya sido lo más provechoso. Usted va a decir, ¿cómo va a ser provechoso si lo mataron? Sí, así es. Pero, mis hermanos, este es parte del plan que nuestro Dios puso, conociendo el género humano, conociéndonos a nosotros, teniendo precisamente esto que el Señor nos sabe quiénes somos. Y aún así vemos gente que no se convierte. Y bueno, nosotros podemos decir, es que no se convierte porque no se le predica. Es cierto, todo eso es cierto, pero vean si hubiese sido de otra manera. O sea, el Señor sabía cómo y de qué manera y por qué. Y no podemos ponernos a ver que por qué en México y por qué allá, o no México, allá, o sea, en otro lugar, pues, porque el Señor lo puso ahí en esa tierra en donde esta gente estaba subyugada, ¿verdad?, por los romanos,
decían ellos que eran libres, pero no, los romanos los tenían bien agarrados, ¿no? Y pues, bien, vamos por favor al libro de Gálatas. Seguimos hablando del Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Gálatas 4, del 4 al 7, por favor. Libro de Gálatas 4, del 4 al 7. ¿Te leo? Sí, Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. muy bien, muy bien. Vean, vean, no cabe duda, cuando veo este tipo de citas, a veces tachamos a Pablo y lo tachamos muy duramente, pero acuérdense que a lo mejor ese hombre tuvo muchos problemas, ¿no? Muchas cosas no muy acertadas, pero Pablo fue lleno del Espíritu de nuestro Dios. Y tan fue lleno, vean, solamente alguien lleno del Espíritu de Dios escribe esto. Esto que, que nos da la enseñanza. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, que Dios envió a su Hijo. Fíjense que cuando fue el tiempo de su cumplimiento, no nada más lo envió o lo volvió a enviar y lo siguió enviando, no. Él sabía cuándo y cómo y dónde y por qué y qué iba a pasar. Todo eso lo sabía el Señor nuestro Dios. Dice, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de una mujer, claro que sí. ¿Cómo le iba a dar carne? Pues de una mujer virtuosa, dice la Escritura, ¿verdad? Y dice el complemento, nacido bajo la ley. Esas son de las cosas hermosas. Él va, vean, el Señor Jesucristo va, nacido bajo la ley, sujeto a la ley, porque está nacido bajo la ley, sujeto a la ley de esas gentes de donde nació, de los hebreos, ¿no? Está sujeto a la ley, pero a esas gentes de la ley le marca las diferencias, ¿no? Dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Fíjense, para liberar precisamente a aquellos que estaban bajo esa ley dura y difícil. Dura, dice el apóstol Pablo, que los que estaban en la ley eran una primama de lo que había que venir, era el amor de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, aquellos que estaban sujetos a la ley, ¿verdad? ¿A qué fin? A que si recibiésemos la adopción de hijos. Vean entonces, aquellas gentes que están sujetas a la ley, viene, los rescata y le da la categoría de hijos. Es una categoría, mis hermanos, ser hijo de Dios. Si no somos hijos de cualquiera, es del Dios mismo, creador del universo, de todo lo que se ve. Ser hijo de Dios son de las cosas que le han pasado al hombre sin merecerlo, como dice la Escritura, ¿verdad? Que no lo merecemos.
Dice el 5 complementado, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Recibiéramos la adopción de hijos. Claro, el Señor nos da esa categoría. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Dice el 7, fíjense nada más lo que dice Pablo. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Eres hijo. Y si eres hijo, participas en las herencias de Dios por medio de Jesucristo. Cosas, mis hermanos, que son difíciles de entender. Cosas que nosotros leemos, mis hermanos, y se nos hace difícil entenderlo. ¿Saben por qué? Porque esto no es común. Esto no es normal. La palabra de Dios es única y ustedes lo saben. Por eso estamos atentos. Por eso vemos que como es único, hay que estar siempre con el Señor. Hay que serle fiel, hasta de mente, mis hermanos. Y son de las cosas que vale la pena comentar dentro de nuestro pueblo, para que nosotros podamos ir, cuando nos toque irnos, mis hermanos, irnos confiados, irnos seguros, irnos que vamos bajo la dirección de nuestro Dios, que somos sus hijos. Yo siempre lo he dicho, el Señor quiero ver a nosotros como pueblo y que nosotros lo veamos a Él como Dios. ¿Verdad? Bien, mis hermanos, vamos a dejarlo ahí para continuar el domingo. Yo quisiera que siguiéramos esta continuidad el domingo. No me vayan a fallar, mis hermanos, para que estemos juntos el domingo continuando con esto. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga y les guarde.